Y ya enlazamos directamente con otro bloque de nuestro culto, que es un momento especial, como oraba también Rosita, que tenemos que exponer la Escritura, algo que el Señor nos ha dejado también como una disciplina, que todos estamos llamados como discípulos a aprender a exponer la Escritura. Sería la disciplina de testificar a los demás a través de la Escritura. Hoy me toca a mí continuar con este trabajo que tenemos en la iglesia. Nuestro lema este año es en las pisadas de nuestro Maestro. Estamos siguiendo este percurso del Señor en su ministerio y hoy día nos toca continuar un texto que ya nos introdujo Dani Nuño, hijo, la semana pasada, un texto que se encuentra en el capítulo 5 de Juan, así que te invito a que abras tu Biblia en el capítulo 5 de Juan. Es un momento en que el Señor, dentro de esos viajes que comenzaba a hacer, se ha desplazado a Jerusalén, ha llegado a un lugar donde hay un estanque, que está muy buena la foto que nos puso Armando, esta foto del estanque de Betesda, que mirándolo, la verdad que es muy bueno esto que nos pone estas fotos históricas, porque claro, yo no me imaginaba que fuera así el estanque, y es bueno tener una imagen, ¿no? Y el Señor ha llegado allí, y Dani nos explicó que se encontró con un hombre paralítico que llevaba 38 años enfermo de parálisis, y que tenían esa leyenda allí de que si bajaba un ángel y movía las aguas, y el hombre estaba allí que le dice al Señor, el Señor le pregunta, ¿quieres ser sano? Dice, sí, pero nadie me puede llevar al estanque. Total que cuando el hombre dice que sí, que quiere ser sano, el verso 8 nos dice que Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Inmediatamente el Señor a la obra allí, haciendo más milagros y señales. Y ahora nuestro texto, porque él paró en el verso 10, nos toca ver de 10 en adelante. Yo quiero que leamos hasta el 24. Vamos a leer la Escritura para podernos introducir ya en la meditación de hoy. Y continúa el texto y dice que entonces los judíos le dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre trabaja, hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida.
porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Frenamos aquí. Vamos a ver en este texto que nos habla mucho de la imitación que hace Cristo del Padre. Una palabra clave es imitación en nuestra meditación de esta mañana. Nuestro texto nos habla de 3 puntos que quisiera que resaltemos esta mañana. El primero está muy relacionado con lo que Dani nos habló, que, como dije, esta sanidad que el Señor ha hecho en el estanque de Betesda, la declaración que Jesús hace, como vamos ahora a ver, a este hombre que sanó, de que sí, que el Señor quería sanar su cuerpo, que el Señor quería que él volviera a tener movilidad, pero que, como vamos a ver, la prioridad que tenía el Señor era sanar su espíritu, su alma. El segundo punto que vamos a ver es que de este choque que surge entre los opositores de Cristo y el Señor Jesucristo, vamos a ver uno de los discursos más impresionantes sobre lo que es la persona de Cristo y las relaciones que hay entre su Padre Celestial y el mismo Señor Jesús. El tercer punto que vamos a ver tiene que ver con el hecho de que el Señor lo hacía, parece que aposta, el día sábado, pero vamos a ver cómo eso hace que el Señor quiere hacer ver que Él es el Señor del sábado, como también ya Dios mediante Cristian nos va a hablar de este tema el domingo próximo. Pero hemos visto entonces que, vamos a entrar a nuestro primer punto, esa sanidad de la cual nos explicó en detalles Dani. En los versos 8 y 9, el Señor habló con este hombre que estaba allí hace 38 años, le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Inmediatamente el hombre se levantó, se puso en pie, tomó su camilla y comenzó a andar. El mismo agente de la creación que vemos en Génesis, que crea todas las cosas, lo tenemos aquí presente. El Hijo del Dios viviente se para delante de este hombre y su misma persona, su misma palabra, produce los mismos efectos. Inmediatamente este hombre, cuando el Señor le habla, se levanta y se pone en pie. Pero notamos algo especial en el verso 13 que estuvimos leyendo. Dice que el Señor hace un movimiento extraño porque dice que se aparta en ese momento de la gente. Y yo creo que, por una parte, la palabra que Juan utiliza para decir que se está apartando es como que se está escabullendo de la situación el Señor. Podemos pensar que puede ser por el hecho de que quería evitar la confrontación con los judíos que estaban allí con este sábado tan religioso, pero el Señor quiere evitar esa confrontación. Por otro lado, creo que la lectura que podemos hacer es que el Señor quiere quitarse de encima todos esos focos de atención que traía estos milagros y la gente que quería ver esos milagros. El Señor es un poco como que lo quiere evitar, ¿no? Y nos preguntamos, ¿no? Entonces, ¿por qué lo sanó el Señor a este paralítico? Y la respuesta nos viene en el verso 14. Dice que el Señor, cuando se ha escabullido allí de la multitud, va a encontrarle al templo. Dice que el Señor se acerca al ex paralítico y le dice: mira, has sido sanado, no peques más. Yo creo que le quería decir: no, mira, he sanado tu cuerpo, pero en realidad mi objetivo era que tu alma, tu espíritu fueran sanados. Y al escribir el Evangelio, Juan, vemos que
todos los milagros que él presenta como esas señales que Cristo hacía durante su ministerio, no era que el Señor hacía milagros por hacer un milagro en sí mismo. O sea, no hacía un milagro porque sí el Señor, sino que vemos que todos los milagros que nos recuenta Juan en su Evangelio tienen el propósito de dar luz sobre la persona y la misión del Señor Jesucristo. A través de la historia se ha abierto un debate muy fuerte sobre la figura de Cristo, pero muy rara vez se considera el propio testimonio que el Señor Jesucristo dice acerca de quién es Él, ¿no? Y, por ejemplo, en Juan 6:62, vemos que el mismo Señor dice, ¿no? Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Señor mismo está dando testimonio de sí, de donde Él viene, ¿no? Juan 8:23. Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Juan 16:28. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Y tendríamos muchas más citas donde vemos que el Señor Jesucristo afirmó reiteradamente la igualdad absoluta que tenía con su Padre celestial, al punto que en Juan 10:30 llega a decir, yo y el Padre somos uno. Los milagros que hizo también el Señor nos hablan acerca de lo que hace la expansión de su reino aquí en medio nuestro. Nos habla de las transformaciones espirituales que genera su reino cuando entra en nuestras vidas. Pero también vemos que Juan se esfuerza en explicar, por ejemplo, en el capítulo 6, cuando el Señor alimenta a los 5,000 que estaban allí siguiéndole con solo 5 panes y 2 peces, Él está tratando de enseñar que el verdadero pan del cielo es Él mismo, pero la gente lo seguía no por lo que Él quería explicarles, sino porque encontraban los panes y los peces propiamente dichos. Al punto que en Juan 6:26 el Señor Jesús dice a la multitud, en verdad os digo, me buscáis no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido los panes y los peces y os habéis saciado. No comprendían el carácter espiritual que tenían estos milagros que hacía el Señor Jesucristo y solo veían la parte física de estos milagros. Pero aquí vemos que el Señor le dice entonces al paralítico en esta línea, le dice, no te olvides que te he sanado, sí has obtenido una sanidad física, pero esa sanidad física tiene por objetivo tu santidad. Es para eso que he venido. Yo te doy la sanidad física, pero lo que deseo es darte una sanidad espiritual. Por lo tanto, pon tus ojos en mí en adelante y aléjate del pecado. ¿Cuál es la condición del hombre antes de creer y recibir al Señor Jesucristo? ¿Cuál es mi condición, tu condición, antes de recibir al Señor Jesucristo? La Biblia presenta a la humanidad en una rebeldía constante contra el Señor. También como alguien que ni siquiera quiere cambiar su condición delante del Señor. Inclusive Pablo declara, ¿no?, en Romanos 3:10-12, que en el mundo entero no hay ni siquiera una persona que sea justa y quiera tener una relación con el Señor, con Dios. No hay ni uno solo, dice Pablo, que busque a Dios. Muchas personas pueden sonarte a tu alrededor, ¿no?, de que sí, de que buscan la felicidad, de que buscan la paz interior, pero si tú haces un filtrado de lo que oyes a tu alrededor, ¿quién realmente está diciendo que quiere tener una relación personal con Dios? Pero esto es normal según la Biblia, porque la Escritura dice en Efesios 2:1 que el hombre nace naturalmente muerto. Y me gustó mucho encontrar este ejemplo
de un comentarista que dice que si ponemos a un buitre a comer carroña o semillas, ¿no? Ponemos un buitre y le ponemos carroña o semillas, el buitre siempre va a escoger la carroña. Si hacemos lo mismo con una paloma, ponemos a una paloma y le ponemos la carroña y las semillas, la paloma va a tender a comer las semillas, ¿no? Porque cada uno de estos pájaros actúa según la naturaleza que tiene. Y para que un buitre pueda escoger las semillas, entonces esa naturaleza buitresca que tiene el buitre debería ser transformada a ser como una paloma, debería ser palomizada. Y lo mismo ocurre con nosotros, que somos naturalmente pecadores. Y cuando tenemos que elegir entre Dios y el pecado, nuestra naturaleza hace que elijamos directamente el pecado y no al Señor. Esa es nuestra inclinación natural. Y sin la regeneración que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, ninguno puede venir a Cristo en arrepentimiento y en fe. Inclusive un poco más adelante en nuestro texto, en el verso 39-40 del capítulo 5, el mismo Señor Jesucristo lo explica. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Spurgeon, comentando este texto, dice que la esencia de lo que está diciendo Cristo aquí es que por naturaleza el hombre es pecador y está muerto en sus pecados, y si no es por la acción del Espíritu, nadie puede venir a Cristo. No queréis venir a mí para que tengan vida. Entonces vemos que un pecador, como en el caso de este paralítico, no es que no entendiera o no fuera tan inteligente, no quiere venir al Señor, tampoco puede, pero el Señor se está encargando de explicarle qué es lo que ha sucedido. En 6:44 Jesús dirá también, ¿no? Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Y entonces vemos que es imposible que nadie de nosotros pueda venir a Dios sin que el Espíritu Santo haga esa obra de regeneración, como la que vemos que está haciendo aquí Jesús con este paralítico. Nuestro segundo punto ahora nos lleva a meditar sobre cómo el Señor Jesús explica que se relaciona con su Padre Celestial. Es un tema dominante en nuestro pasaje de esta mañana. El verso 16 que hemos leído dice que los judíos estaban persiguiendo a Jesús porque, claro, estaban siempre allí mirando que hacía los milagros en día de reposo. Y dice que a causa de esto los judíos perseguían a Jesús. Pero Jesús en el verso 17 va a responder al choque que le están proponiendo los opositores. Dice que el Señor les responde: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Sería bueno que dejemos un momento ahora el día de reposo de lado y que veamos simplemente esa relación que el Señor comienza a describir, esa relación que Él tiene con su Padre. Porque es notable que ellos les pasó esto, a los judíos. O sea, el Señor los deja ir en una línea de pensamiento que ellos comienzan a ver cuál es la relación que tiene Jesús con el Padre. ¿Qué pasa? Que eso elevó el nivel de odio que tenían los judíos contra Cristo, eleva el nivel de persecución y ya han decidido eliminarle. En el verso 18 nos confirma esto que estoy diciendo, que a causa de esta declaración que Jesús les empieza a abrir,
dice que procuraban ya matarle, ¿no? Porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre y se hacía igual a Dios. Pero vemos que Jesús les deja seguir pensando en esa línea. Y creo que lo más importante aquí no es que llegan a esa conclusión, sino que Jesús deja que ellos dejen su mente libre en esta línea. Nosotros no estábamos allí, no estábamos viendo estas discusiones que tenía Jesús contra los judíos, pero sí ellos pudieron ver y entender la forma en que Jesús explicaba su relación con el Padre, ¿no? Y claro, llega un punto en que me imagino que ellos habrán dicho, no, pero esto es el colmo. Este hombre está hablando como si fuera igual que Dios. Se está haciendo igual a Dios. Jesús les deja con ese pensamiento y comienza a mostrar implicaciones de esta realidad. En versos 19 y 20, Jesús dice que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino que permanece a un paso perfecto con el Padre. Pues todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo. Y de la misma forma, habla de que el Padre se comporta con el Hijo. Hay como una simbiosis, hay una sincronización perfecta entre Padre e Hijo. Pero creo que la declaración más importante que nos dice aquí el Evangelio está en la parte donde dice que todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. No está diciendo que Jesús escoge hacer algunas cositas como las que ve que hace su Padre, sino que el texto dice que todo lo que hace el Padre, Jesús lo hace, está imitando lo que hace su Padre Celestial. Cuando el Padre de Jesús actúa, entonces Jesús actúa. Y claro, cuando los judíos escuchaban esto, concluyeron correctamente, diciendo, pero se está poniendo al mismo nivel que Yahvé. Está hablando como si el obrar de Yahvé fuera su propio obrar, como si hubiera algún tipo de conexión esencial entre ustedes, ¿no? El segundo punto que vemos de esta parte es que en el versículo 22 Jesús parece que hace un poco de cambio de dirección, pero en realidad no, sigue con la misma línea de lo que está explicando, y dice en verso 22, porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Y claro, cuando leemos este texto, no podemos olvidar lo que hemos leído anteriormente en el verso 19, como si hubiese dejado de ser verdad, ¿no? Dice, el verso 19 decía, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Y el verso 22 dice, ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo el juicio se lo ha confiado al Hijo. Este verso no puede significar que el Hijo no vea al Padre juzgando, sino que los dos juzgan conjuntamente. Y en Juan 3:36 declara que si alguien no cree en Jesús, la ira de Dios permanece sobre él. Entendemos entonces que el Señor aquí está haciendo una explicación de esa simbiosis que hay entre Padre e Hijo. Y en el verso 23 me parece muy potente esto que el Señor declara, que el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y aquí, en otras palabras, estamos viendo como que si Dios está diciendo de que toda organización, toda persona, todo partido político será un poco medido en cuanto a cuál sea su posición respecto de Cristo. En otras palabras, el juicio de que si Dios es honrado o deshonrado con una de nuestras acciones o de cualquiera, está determinado por la persona de Jesucristo. Si tú y yo o cualquiera honran a Cristo por quien realmente es Él, que es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, Dios mismo, entonces, ¿qué pasa? Esto nos da una conclusión realmente genial para nosotros esta mañana, porque dice que si nosotros aceptamos esto,
hemos pasado de muerte a vida y el juicio de Dios lo hemos superado porque hemos abrazado la persona del Hijo de Dios viviente, del Mesías. Yo creo que de aquí se desprenden dos implicaciones para nosotros en el hecho de que el Hijo permanece en una simbiosis con el Padre, ¿no? Y que el Padre actúa con el Hijo en un modo perfecto. Y hace poco lo hablaba con uno de los jóvenes de nuestra iglesia. Nosotros estamos en el siglo XXI, vivimos en una sociedad colmada de pluralismo, hay religiones de todos colores, cosmovisiones de todo tipo, distintos tipos de cultura, estilos de vida, y todas atraen nuestra atención, porque todas nos están tratando de captar la atención. Pero yo creo que aquí el verso 23 que estamos meditando esta mañana llega como un rayo que parte en medio de esta sociedad, ¿no? Y dice, el que no honra al Hijo no honra al Padre. En otras palabras, si queremos saber si alguien, ya sea persona, movimiento, religión, partido político, si honra a Dios, al Dios de la Escritura estamos hablando, al Dios de nuestra Escritura, de la Biblia, realmente honrará a Dios si honra a Jesús por lo que Él es, el Mesías, el Salvador, el Hijo del Dios viviente, quien fue crucificado, quien resucitó, quien declaramos que es el Señor y Rey del universo y el juez de todos los seres humanos. Y yo creo que esta es la medida. Si una persona o una organización honra al Señor en estos términos, entonces honra a Dios. Si no lo hace, no. Creo que esa es la primera implicación que estamos viendo. La segunda creo que surge del verso 24, y es porque dice, en verdad os digo, Jesús dice, ¿no?, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Y claro, si escuchamos el mensaje completo del Evangelio, como nos está planteando Juan, y lo tomamos para nosotros con una fe, con una confianza en su totalidad, y a través de él recibimos a la persona de Cristo, tenemos dos consecuencias geniales para nosotros. Primero, tendremos vida eterna y, como decía antes, no tendremos el juicio de la condenación, porque así Jesús se ha convertido en ese juicio para nosotros. Y cuando somos unidos a Él por fe, su muerte se vuelve nuestra muerte, su crucifixión es nuestra crucifixión, su maldición sobre la cruz es nuestra maldición y su resurrección y victoria son nuestras. Y así pasamos de muerte a vida. Y creo que estas son gloriosas noticias que el Evangelio nos da a todos nosotros esta mañana. Así que el primer asunto y principal del texto que hemos visto era la sanidad, como habíamos visto también con Dani el domingo pasado. El segundo aspecto dijimos que era el propósito que Jesús toma de esa discusión, confrontación con los judíos para explicar su relación con el Padre. Y nos queda ver el tema del día de reposo, que también es una constante que están martillando al Señor porque Él hace milagros en el día de reposo. Es nuestro tercer punto, entonces. Hemos visto entonces que hay una relación simbiótica entre Jesús con el Padre y tenemos este fundamento para comprender entonces la respuesta de Jesús a la crítica que le están haciendo los judíos. En verso 16 decían, ¿no? A causa de esto los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en día de reposo. Ahora, ¿cuál es la explicación que da Jesús? Él había dicho al hombre, ¿no?, que había sanado, por qué le había sanado, y que era muy importante que él entendiera la santidad que el Señor busca de su vida. Pero ahora el Señor está dando una explicación a los judíos que lo critican malsanamente, con odio. Y en el verso 17 el Señor les dice, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. ¿Qué quiere decir con esto Cristo?
Yo pienso que quiere decir un poco en nuestras palabras, ¿no? Pero mirad, mi Padre y yo creamos este mundo. Todo esto que ustedes ven, lo hemos creado con mi Padre. Las estrellas, las montañas, todo lo que ven, lo hemos creado nosotros. Y me venía a la mente, se me iba a Génesis capítulo 1. Llegó un punto que estábamos creando y tuvimos que descansar, pero no porque nosotros nos cansemos, porque somos Dios. Pero tuvimos a bien parar un momento para disfrutar de nuestra gloria. Nos pusimos a contemplar qué es lo que habíamos hecho y lo bien, como dice Génesis, ¿no? Y vio Dios que todo lo que hizo era muy bueno. Nos paramos a contemplar esa creación. Pero entonces entró el pecado en el mundo, Génesis 3. Y mediante el pecado vino la enfermedad, vino la muerte. Pero nosotros no nos quedamos parados. Mi mente se me fue a Génesis 3, 7, cuando el Señor va y mata a esos animales. Adán y Eva se habían escondido detrás de los arbustos, se habían hecho unos vestidos con hojas. La autorrealización, ¿no? La independencia que el hombre quiere demostrar, ¿no? Unas hojas que se puso allí y se escondió. Pero el Señor mató unos animales que demuestra el primer sacrificio de inocentes para cubrir la transgresión. Y desde ese momento estamos trabajando, siempre estamos trabajando, mi Padre y yo. Cuando sano a un hombre, lo hago intencionalmente porque es parte de ese trabajo que hago con mi Padre. Y lo que hice en el estanque de Bethesda, no lo hice para que me pusieran los focos y me miraran para hacerme famoso, sino que realmente estaba interesado en salvar a esa persona y decirles de que de aquí a poco también vendré de nuevo y todo esto va a cambiar. Hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo, aunque ustedes no tengan 2 dedos de frente para comprenderlo. Esta es mi respuesta para tus críticas. Y entonces quiero que vayamos a concluir con algunas aplicaciones personales y creo que en esto me ha ayudado leer una conexión a Efesios capítulo 5, verso 1. Porque hemos meditado sobre un discurso cristológico tremendo, pero ¿cómo aplicamos esto a nosotros? Y por eso dije que la palabra imitación es importante para nosotros esta mañana. Jesús nos ha hablado que Él está mirando a su Padre, imita a su Padre en cada paso que da. Y Pablo dice en Efesios capítulo 5, verso 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Estamos meditando, ¿no? El Señor Jesús imita a su Padre. Pablo dice que nosotros tenemos que ser imitadores de Dios como sus hijos amados. Y Pablo comienza este capítulo, ¿no?, con este mandato, ¿no? Está diciendo, mira, hay una opción, ¿no? Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Yo creo que tenemos que preguntarnos en esta mañana, ¿no? Dani nos decía y nos retaba el domingo pasado con la pregunta, ¿quieres ser sanado? Nos dijo un montón de enfermedades que podíamos estar padeciendo, como lo mismo le pasaba al paralítico, allí en su contexto. Nos decía Dani también
Tienes que decidir si quieres ser sano. ¿Quieres ser sanado como el paralítico? Yo ahora te pregunto y me pregunto yo, ¿a quién estoy imitando? ¿Quiénes son esas referencias que yo tengo? Cristo tiene a su Padre e imita a su Padre. ¿A quién estoy imitando yo? Pablo dice que tengo que imitar a mi Dios, a mi Padre Celestial, a Cristo, mi Salvador. ¿A quién estoy imitando yo? ¿A quién estás imitando tú? La respuesta lógica tendría que ser que tú y yo imitamos a nuestro Dios. Como dije, nosotros podríamos, porque nuestro monólogo interno siempre está allí dándole vueltas y no para nunca, ¿no? Quizás podríamos pensar, bueno, pero Pablo está diciendo, busca alguna forma, ¿no?, de autosuperarte. Abre un monasterio, ¿no?, para ir a meterte allí y santificarte tú. Pero no. La exhortación es que Pablo dice que tenemos que ser como nuestro Dios, imitadores de Él. Pensaba también en el ejemplo de un pez que me gustó mucho, esta ilustración. ¿Qué harías tú para enseñarle a nadar un pez? ¿Lo mandaríamos a IPSTE para que aprenda a nadar? ¿Lo mandaríamos a la Facultad Superior de Natación? No. Meteríamos en una pecera. ¿Y qué haría el pez? Comenzaría a nadar, porque es su naturaleza nadar. Otra pregunta que creo que tenemos que hacernos para aplicar es que ¿cómo voy a imitar a alguien que no conozco? ¿Conocemos a nuestro Padre Celestial bien? ¿Cómo es Él? A nuestro Salvador, le conocemos sus valores, conocemos su carácter, conocemos quién es Él para poder imitarle. Eso nos lleva a varias disciplinas, ¿no? La Escritura principalmente, que es el legado que el Señor nos ha dejado, donde Él se presenta en modo especial a nosotros. Estamos yendo a la Escritura para ver cómo es su carácter, cómo procede, cómo se mueve, cómo reacciona cuando hay crisis, cómo está nuestro enfoque en conocerle más. Otra pregunta que también me parece interesante que nos hagamos es, ¿quiénes son nuestras referencias? ¿A quién admiramos? Porque normalmente no vamos a imitar a alguien que no nos produce admiración, que no nos parece un referente para poder seguir sus pasos, ¿no? Y también quiero dejar esta pregunta para nosotros como padres, porque creo que hoy día, bueno, hemos orado por nuestros niños, ¿no?, de la iglesia, pero por eso también quise poner el vídeo que es para concienciarnos como padres de que ellos nos ven a nosotros como somos. Ellos están observando cada uno de nuestros movimientos, nuestras palabras, nuestras reacciones. Me vino también una frase muy potente de un tal Emerson, que se ha hecho famoso por una frase que dice: tus hechos no me dejan oír tus palabras. Tus hechos no me dejan oír tus palabras. Yo puedo hablar muy bonito, puedo hacerme un discurso de 1000 maravillas, pero si mis hechos no son coherentes con lo que yo estoy hablando, entonces no sirve para nada. Yo puedo traer a mi hijo aquí a la iglesia, hacerle que suba a la escuela dominical, puedo hacerle hacer un montón de actividades, pero si mi conducta no es coherente con lo que le estoy haciendo escuchar, tus hechos no me dejan oír tus palabras. ¿Qué están viendo nuestros hijos? ¿Cómo te están viendo a ti y a mí, a ti padre, a ti madre? ¿Cómo nos están viendo? Si están viendo nuestra falta de compromiso, si están viendo que estamos persiguiendo ídolos aquí, ídolos allá, si nos ven allí enamorados de nuestros ídolos, entonces ¿qué van a hacer ellos? Van a hacer lo mismo que nosotros. Eso es lo que están aprendiendo. Quiero dejarlo aquí. Quiero que oremos al Señor para que nos ayude. Ora un momento y luego vamos a tomar los símbolos para que el Señor nos ayude, nos alimente
de Él, de su presencia, de su Espíritu.